Hola, buenos días. Hoy vamos a ver nuestra clase Zoom del segundo corte. Eh, Déjenme compartirle la pantalla aquí. Está aquí. Bien, hoy tenemos que hablar de la unidad número 3, donde tenemos que hablar de los operadores en C++, de los condicionales, las estructuras repetitivas. Pues nosotros en el contenido tenemos que abarcar este tema y bueno, yo sé que pueden haber personas que ya dominan el tema, pero también pueden haber personas que se están iniciando en este tema. Ok, vamos a proyectar. Ok, en los operadores condicionales tenemos que son herramientas muy poderosas. Ellos permiten comparar valores y luego decidir qué acción tomar. Si nosotros vemos en la siguiente tabla, los operadores relacionales, tenemos el igual que, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que y diferente. Esos operadores relacionales normalmente nosotros los utilizamos en las comparaciones de los condicionales y también en las condiciones que utilizan las estructuras repetitivas. También podemos ver los operadores lógicos que permiten controlar el flujo del programa. Se emplean los operadores lógicos donde se muestra la siguiente tabla. El AND, recuerden que ambos lados de la condición, del lado izquierdo o del lado derecho de la condición, deben ser verdaderos. El OR, con que un solo lado de la condición se cumpla o sea verdadero, pues la condición se cumple. Tenemos el SOR, donde un solo lado de la condición eh, puede ser verdadero, pero como es exclusivo, no necesariamente se va a cumplir la realidad del truco. El no o el negado, pues niega la condición que está, ¿no? Si se cumple, la niega. Bien, esos operadores lógicos nosotros los utilizamos para concatenar condiciones, pues, y hacerlas un poquito más robustas y evitar repetir otros condicionales anidados o condicionales que pueden ser adicionales a lo que ya está. Entonces, si nosotros utilizamos estos operadores lógicos, concatenamos las condiciones y lo resolvemos en un solo condicional. Tenemos tenemos las sentencias usando if, then, else, que son para controlar el flujo del programa. Esa sentencia normalmente la utilizamos con los operadores lógicos y condicionales. Si nosotros vemos este ejemplo, tenemos que esta instrucción hace que se ejecuten unas sentencias u otras dependiendo del valor que toma una condición. Las instrucciones if pueden ser simples o dobles. En este caso, vean, si vemos el ejemplo, si existen unas condiciones o una condición, se ejecuta la expresión o se hace un proceso, ¿verdad? Si tenemos una condición o varias condiciones, pues anidamos varias expresiones que nosotros necesitemos resolver. El, las condiciones, pues nosotros las tomamos de dos formas. Si nosotros vemos en un diagrama de flujo las condiciones, verdadero o falso, dependiendo si se cumple la condición, hacemos una sentencia, y si se cumple otra condición, si no se cumple, mejor dicho, ejecutamos otra sentencia. En la sentencia de los operadores indels, else, esta instrucción hace que se ejecuten una sentencia u otra, dependiendo del valor que toma una condición. En la instrucción if puede ser simple o doble, como lo habíamos visto. Pero en este caso tenemos una alternativa donde un if resuelve una condición y ejecuta una instrucción, y de lo contrario hace otra, ¿no? Si no se cumple la condición anterior. En el otro condicional tenemos varias instrucciones después de que se cumple una condición, o de lo contrario que no se cumple. De la misma forma, nosotros pudiéramos ver un diagrama de flujo. Si se cumple una condición, o sea, si es verdadera o true, pues ejecutamos una o varias sentencias, y si es falsa, ejecutamos una o varias sentencias. Si vemos un ejemplo de un programa en C++, utilizando el if, then, else,
vemos que declaramos una librería, utilizamos todas las condiciones o sea, las palabras reservadas que podamos utilizar en el momento de declarar y utilizar un programa. Vemos que tenemos una variable de tipo entero, no está inicializada allí, simplemente declarada. Le indicamos al usuario que introduzca un número, capturamos el número del teclado con el SIN y en la variable num, pues la vamos a comparar para determinar si el número es par o impar. Entonces, en el if, colocamos la condición donde el num, módulo o el mod 2, si se cumple que es igual a 0, bueno, obtenemos que el número es par. Y de lo contrario, es impar cuando no es igual a 0. Entonces, si nos damos cuenta, es muy sencillo crear los condicionales. Se dan cuenta, utilizamos un operador relacional allí. Y ese operador relacional verifica que esa condición se cumple. Si se cumple, pues tenemos una sentencia, que en este caso sería imprimir eh, que es par, o de lo contrario, imprimir que es impar. Si en la sentencia con operadores if, then, else, las instrucciones if, else, se pueden anidar obteniéndose una estructura condicional múltiple. En este caso, ven una condición, si se cumple, ejecutamos una instrucción. De lo contrario, si existe una condición 2, se ejecuta otra instrucción. Y de lo contrario, si tenemos una condición 3, se ejecuta una instrucción 3 si se cumple eso. Y de lo contrario, seguimos anidando. Si se cumple una condición 4, ejecutamos una instrucción 4, pero si no se cumple ninguna de estas, de esa condición, se ejecuta el de lo contrario de esa instrucción. Entonces, si esa condición 4 no se cumple, ejecutamos una instrucción 5. No es necesario preguntar nuevamente por otro tipo de condición, porque el de lo contrario nos ayuda a determinar que es lo opuesto a esa instrucción, a esa condición. Si nosotros tenemos una instrucción 6 aquí, en este caso se evalúa la condición 1. Si es cierta, se ejecuta la instrucción 1 y se continúa con la instrucción 6. Después del bloque if del else anidado, si la condición 1 es falsa, se evalúa la condición 2 y así sucesivamente. En caso de no ser cierta ninguna de las condiciones, la sentencia que se ejecuta es la última del else, que en este caso es la instrucción 5. Entonces, si nos damos cuenta, podemos anidar muchas condiciones para ir eh, de alguna forma verificando las condiciones mientras que las otras no se vayan cumpliendo. Eh, Posiblemente nosotros eh, mejoremos el rendimiento del programa. ¿Por qué? Porque si no se cumple una condición o se cumple una que está a mitad de camino, no es necesario evaluar las demás condiciones, a diferencia de tener varios if, else por separado. Recuerden que si hacemos esto, el programa tendría que verificar todas las condiciones, pues hasta que se cumpla una. En este caso, entonces, anidándola, nosotros podemos ver, bueno, para que el programa se haga un poquito más corto y la ejecución más rápida, pues anidamos los condicionales de esta manera. Si vemos aquí, tenemos la sentencia switch, selecciona una entre múltiples alternativas, ¿verdad? La forma general de esta expresión es la siguiente. Tenemos el switch, de la palabra reservada, una expresión donde colocamos eh, justamente unas variables de la manera que podamos evaluar esas condiciones que tenemos. En este caso, dentro del switch, en esa estructura tenemos un case donde el caso 1, en este caso, bueno, está evaluando una constante. Si esa constante se cumple en el programa, pues ejecutamos unas instrucciones y tenemos que pasarle el break de manera de que no se evalúen los demás casos. Si se cumplió una de las constantes en cada uno de los casos, pues bueno, con una que se cumpla sale del bloque switch y procede a ejecutar las instrucciones que tiene cada uno de los casos. Vean que al final, después de n casos que tengamos, le pasamos el default y hacemos una instrucción en particular. Si vemos ejemplos de esta estructura de control switch,
declaramos las variables, declaramos la librería en este caso, iniciamos nuestro programa principal y tenemos que en la variable A y B de tipo entero y resultado también, tenemos un char que es el operador, le decimos al usuario que introduzca un número, lo capturamos en A, introduzca otro número, lo capturamos en B. El code dice que introduzca un operador, que es el que declaramos de tipo char. El operador puede ser más, menos, la multiplicación y la división. Pues el resultado lo inicializamos en cero, porque tenemos que limpiar la variable cada vez que se vaya a ejecutar el programa. El switch, le pasamos el operador, entonces esa variable de tipo char, cuando el usuario ingresa uno de los operadores, pues evaluamos el caso. En este caso las constantes, que son el menos, la suma, la multiplicación y la división. Si el usuario introdujo el menos, el valor menos, en este caso ese operador, pues hacemos una recta de A menos B, donde guardamos el valor en resultado. Y si se cumplió ese caso, pues hacemos el break y mostramos el resultado después de salir del switch, donde vemos que el resultado es el resultado que se obtuvo y pues salimos del sistema, en este caso del programa. Eh, cada una de esas, de esos operadores es un caso en particular y pues tenemos que verificar eh, esos operadores para hacer la suma, la multiplicación, en el caso de la división. Vean que en este case es un case sencillo, suponiendo que la persona no va a ingresar un número, o va a ingresar, mejor dicho, un número diferente de cero. Es decir, porque si ingresamos el cero cuando capturamos en la variable b, recuerden que eso es indeterminado y pues la calculadora no da ningún resultado como tal. Habría que aplicar técnicas matemáticas, L'Hopital, entre otras cosas, ¿no? Para poder romper la indeterminación. Claro, nosotros pudiéramos colocar un ciclo, ¿no? Ahí cuando capturamos el valor B, que sea diferente de cero, pues. Porque si capturamos un valor que es igual a cero, ya sabemos lo que vimos ahí. Ok, nosotros tenemos también que hablar de las estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas, el while, do while, el for, donde vemos que en en la instrucción while, el while tiene una condición al principio que indica que si se cumple esa condición, pues podemos proceder a realizar las n instrucciones que tengamos ahí dentro del ciclo. Si vemos un diagrama de flujo, se cumple primero una condición. Cuando es verdadera, ejecutamos una o varias sentencias que estén allí, mientras se vaya cumpliendo esa condición. Si en algún momento se rompe la condición, pues la condición es falsa y va a otra parte del programa. Entonces, todas esas iteraciones que se van a realizar dentro del ciclo while tienen que ir cumpliendo primero esas condiciones. Supónganse ustedes que mientras el número sea mayor a 10, mayor o igual a 10, se va a ejecutar la instrucción. Bueno, cuando un contador supere o mantenga ese valor de la condición, pues se cumple o no se cumple, eh, es la forma de nosotros realizar las instrucciones dentro del ciclo while. Ahora, si vemos un ejemplo en C++, dice, programa que lee números enteros hasta que lee un número negativo. Se muestra la suma de todos los números leídos excepto el número negativo. Entonces, declaramos la cabecera del programa. Cuando entramos en el programa principal, podemos ver allí que tenemos pues, dos variables de tipo entero, suma y num. Suma lo inicializamos en cero, donde vemos que el POP dice introduzca un número y capturamos ese número por teclado. Entonces, viene el ciclo while, esa estructura repetitiva, y tenemos que el num, ese que capturamos, que ingresó el usuario, mientras sea mayor o igual que cero, se va a ejecutar la suma, porque dice, colocamos un acumulador ahí, donde suma es igual a suma más número, eh, y vamos capturando entonces eh, los demás números, ¿verdad?
Él cada vez que captura un número lo pregunta en la cabecera del ciclo. Si ese número es mayor que cero, pues sigue iterando allí y acumulando el valor de la suma de los números positivos. Cuando una persona introduce ahí un número negativo, pues el ciclo se rompe, no sigue acumulando más números y bueno, imprime el resultado de la suma porque ya terminó el ciclo. Entonces, de esa forma estamos viendo que eh, este ciclo tiene que cumplir una condición a juro eh, y la va a cumplir de manera perpetua mientras ingresa un número positivo. Ok, si vemos la instrucción do while, hay un cambio aquí. Porque en la instrucción do while, nosotros podemos ejecutar n instrucciones sin haber realizado ninguna condición. Claro, después que ejecuta la última instrucción, él ve la variable que se está utilizando dentro del ciclo y en la condición del ciclo la evalúa y dice, ah, ok, si ejecutaste todas las instrucciones, se pudo haber mandado a imprimir, se pudo haber hecho cualquier operación aritmética y pues esa condición se evalúa, si se rompe la condición, es decir, la condición es verdadera, pues ya no va a ejecutar más ninguna instrucción. Pero si la condición es falsa, disculpen, no sigue ejecutando más ninguna condición. Pero si se cumple la condición, va a seguir ejecutando todas las instrucciones que están dentro del do while. Si de este lado vemos en forma de diagrama de flujo, tenemos un rango K, se ejecutan todas las sentencias y ahí evalúa, ¿no? Al final, evalúa la condición. Si se cumple la condición, sigue iterando allí todo el rango que tiene. Si no se cumple, pues van a otra parte del programa. Ok, vamos a ver entonces un ejemplo en C++ del do while. Un programa que lee un número entero, el número debe estar comprendido entre 1 y 100. Entonces, lee un número entre 1 y 10, dice allí, ok, pero realmente es leer un número entre 1 y 100. Si declaramos la cabecera del programa, declaramos una variable de tipo entero, vean que empieza el do. La primera instrucción del do dice que introduce un número del 1 al 100. La persona introdujo un número en ese rango y pues en la condición se evalúa si el número es menor que 1 o el número es mayor que 100, pues él va a seguir. Recuerden que es el OR. Si uno se va cumpliendo, pues sigue iterando el ciclo. Ok. De esta forma nosotros podemos ver que si lo aplicamos a la vida real, supónganse ustedes cuando van a un cajero electrónico, que no es muy usado ahora por todas las operaciones que se pueden utilizar a través de los teléfonos para consultar. Eh, Nosotros podemos decir, ah, bueno, el ciclo do, si me permite hacer alguna operación sin yo validar una clave o una contraseña, pues, estaría ejecutando un do while. Pero si tengo que meter una condición y pues evaluarla primero para poder hacer algo, pues tengo que utilizar el ciclo while. Okay. De esa forma podemos pasar a la instrucción for, donde el bucle for hace una instrucción o bloque de instrucciones, se repiten un número determinado de veces mientras se cumpla la condición. Si vemos entonces en la instrucción for, tenemos en la cabecera del ciclo una inicialización, una condición y tenemos un incremento o decremento. En esa cabecera del ciclo for tenemos varias instrucciones, de una a n instrucciones, puede ser cualquier tipo de instrucción allí, pero tenemos que tener una inicialización, una condición y un incremento o decremento. Entonces, en la instrucción for, dice que se inicializa la variable o las variables de control, se evalúa la condición, si la condición es cierta se ejecutan las instrucciones, si es falsa, finaliza la ejecución del bucle y continúa el programa en la siguiente instrucción después del for. Se actualiza la variable o las variables de control, que son las de incremento o decremento, y se pasa nuevamente al punto 2.
Esta instrucción es principalmente indicada para bucles donde se conozca el número de repeticiones que se va a hacer. Eh, Como regla práctica, podríamos decir que las instrucciones while y do while se utilizan generalmente cuando no se conoce a priori el número de iteraciones o de pasadas que va a tener el ciclo. La instrucción for se utiliza generalmente cuando sí se conoce el número de iteraciones que vamos a tener. Ok, como un ejemplo, en C++, un programa que muestre los números del 1 al 10. Entonces, si muestra los números del 1 al 10, tenemos la declaración de la cabecera del programa y tenemos dentro de la función main, tenemos una variable de tipo entero, en este caso n, donde colocamos la cabecera del ciclo for, donde n es igual a 1, que es desde ahí donde inicializa la variable. Podemos inicializarla en 0 o en 2, en 3, nosotros escogemos, ¿no? En este caso, como se van a imprimir los números del 1 al 10, entonces, mientras el número en la condición sea menor o igual que 10, le decimos luego que incremente la variable. Entonces, va a ir incrementando desde el 1, va a ir mostrando todos los números desde el 1 al 10 mientras se cumple esa condición. Ok. Tenemos también que hablar de los bucles anidados. Hablamos de los bucles anidados cuando se incluyen en instrucciones for, while o do while dentro de otras. Si nosotros tenemos un bucle anidado, que es un programa que muestra en este caso en C++, el primer número perfecto mayor que 100, un número es perfecto cuando una suma de sus divisores, excepto el mismo, es igual al propio número. Por ejemplo, el 6 es perfecto, ya que sus divisores son 1, 2 y 3, y esos números suman 6. Bien, si vemos el programa, tenemos unas variables de tipo entero, número, contador y suma, una variable de tipo booleano, que en este caso es encontrado. Al encontrado lo inicializamos en false, porque no podemos inicializarlo si no sabemos cuál es no podemos inicializarlo en true porque no sabemos si el número es perfecto, entonces lo ponemos falso por defecto. Y el número que vamos a leer, en este caso que vamos a verificar, es el 101. Bien, entonces, mientras encontrado sea diferente de falso, entonces, en este caso, vemos ahí que la suma lo inicializamos en 1, tenemos un ciclo for donde inicializamos el contador en 2, el contador mientras sea menor que el número que ya tenemos declarado afuera del ciclo, que es en 101, y luego incrementamos el contador en 1, pues, lo estamos incrementando en 1. Si el número mod contador es igual a 0, entonces va a realizando la suma como un acumulador, ¿verdad? Si la suma es igual al número, entonces, cuando termine esa parte del ciclo, si el resultado de esa suma es igual al número, pues el encontrado cambia a true, y de lo contrario, pues el número se incrementa. Eh, entonces, cuando salimos de todo esto, del ciclo while, significa que encontramos el número y entonces el primero del número es mayor que el primero número perfecto mayor que 100 es el número, ¿no? que va mostrando. Ahí nosotros podemos ver entonces, en este caso, dos ciclos anidados. Entonces, esos bucles anidados se dan cuenta que son muy útiles para encontrar, en este caso del ejemplo, bueno, un número perfecto, pero nosotros podemos utilizarlos para hacer otro tipo de iteraciones. Bueno, nosotros normalmente hacemos o utilizamos bucles anidados cuando utilizamos estructuras como son las matrices, ¿no? Normalmente utilizamos una para recorrer las filas y otro para recorrer las columnas. Entonces, esos bucles anidados son muy importantes a la hora de programar. Bien, entonces, con esto terminamos esta parte, ¿verdad? Nosotros necesitamos seguir repasando estas instrucciones con otros ejemplos, de manera de que podamos ir creando esa lógica de programación de forma más rápida y podamos ir utilizándolo en otros programas que podamos tener con algún enunciado en particular o para resolver un caso de la vida real. En la programación, utilizando cualquier tipo de lenguaje de programación, no nos quedamos solo con C++. Recuerden que la lógica la podemos ver en cualquier lenguaje de programación, pero tenemos que analizarlo y entenderlo para poder utilizarlo en otros lenguajes de programación.
Espero que si tienen alguna duda me escriban por el foro o por el chat interactivo de de la plataforma Salle. Cualquier duda estaré pendiente. Recuerden que siempre estoy conectado. Bien, nos vemos en la próxima clase.